Buen día, aquí tenemos otra entrevista con el gran maestro internacional de Cuba, Lázaro Agüero, Luis Lázaro Agüero. Bueno, Lázaro, háblanos hoy en día de la psicología en el ajedrez, formas de entrenamiento, qué haces tú para mantenerte en forma, cómo haces tú para mantener ese nivel que tienes. A ver, es decir, debemos decir ante todo, bueno, buenas tardes o buenos días a los suscriptores que puedan estar viendo la presente entrevista. Debemos mencionar primeramente que la psicología y el ajedrez tienen una vinculación realmente grande desde todo punto de vista. Vamos a partir desde el propio hecho de la propia preparación del atleta, del deportista, en este caso inclusive previo a una competencia, donde debe tener una tranquilidad tanto desde un punto de vista profesional, personal, laboral, porque de lo contrario puede repercutir en la falta de concentración en un momento determinado en una partida o durante propiamente todo el torneo. Por ello es sumamente importante siempre tener ante una competencia o un circuito de eventos, tener confianza en uno mismo. Sí, eso es fundamental. Ahora, claro, la confianza en uno mismo, que es una parte de la psicología sumamente importante, ¿en qué radica? Bueno, primeramente en creer en nuestras propias capacidades. Por estas propias capacidades deben estar ayudadas de un entrenamiento diario. Decía precisamente uno de los teoremas que me gusta mucho a mí definir en la psicología, que es el teorema de Tomás. Dice, si una persona define situaciones como reales, estas serán reales en sus consecuencias. Por lo tanto, el tener esa confianza, el tener esos pensamientos de valencia positiva, habiendo trabajado para ello, yo diría que es de suma importancia. Eso en un primer momento. Ya en un segundo momento también, ya y de una manera mucho más específica, pudiéramos decir, como me gusta denominarlo a mí, el perfilar de manera psicológica al rival al cual nos vamos a enfrentar. Este concepto o estos conocimientos fueron introducidos por primera vez por el campeón del mundo, Manuel Lasker, en donde él planteaba que muchas veces en un momento determinado, en una posición determinada, era superior a hacer la jugada que más molestaba al rival y quizás no la más buena desde un punto de vista objetivo. Por lo tanto, este perfil psicológico del que hablaba debe estar radicado en las deficiencias, fortalezas del rival, posiciones que no le gusten, posiciones en las que se siente más cómodo o menos cómodo, y por lo tanto de esa manera yo diría que muchas veces se gana la partida inclusive antes de llegar a hacer el primer movimiento. Debemos añadir también que ya durante la propia partida hay una serie de emociones, gesticulaciones, comportamientos que nos indican precisamente esto de la comodidad o no que pueda sentir un determinado rival en un momento determinado. Por citar algunos ejemplos, movimiento del pie continuo, puede ser motivo de ansiedad, movimiento de las manos de manera repetida, levantarse y sentarse sin una concentración plena dentro de la propia posición, dentro de la propia partida. Sí, estos son comportamientos que nos indican cómo puede estar un determinado rival en una determinada posición, que inclusive puede ser en una buena, pero que probablemente a lo mejor no se siente de manera confiada o de manera segura en la misma. Yo diría también ya que un tercer elemento, el futuro del ajedrez, también está en la parte pedagógica. Creo que es indispensable para nuestros niños, también para las personas de una edad avanzada, el practicar el ajedrez porque desarrolla todo uno de los procesos cognitivos y esto está ampliamente documentado en diferentes reuniones de la propia Federación Internacional de Ajedrez, en diferentes investigaciones. Precisamente yo utilizaba algunas de ellas en mi tesis de licenciatura en psicología y nos indica que estos procesos cognitivos se ven muy beneficiados a raíz de la práctica del ajedrez y ayuda a evitar el deterioro cognitivo también en las personas de una avanzada edad. Yo diría entonces que estos tres elementos, de una manera un tanto resumida, pudieran ser fundamentales y yo diría que hasta cruciales, que nos ejemplifican muy bien tanto las ventajas desde el punto de vista deportivo del ajedrez como las ventajas también pedagógicas y psicológicas que nos puede brindar. Maestro, ¿cuál sería el entrenamiento ideal de forma general de un atleta del ajedrez mediano? A ver, el entrenamiento de manera general, yo en una entrevista anterior precisamente planteé algunos de los libros que me parecen importantes, algunos conocimientos y formas técnicas de precisamente mejorar en nuestro ajedrez. Por solamente recordar los libros Fundamentos del ajedrez y últimas lecciones de José Raúl Capablanca, el cálculo de variantes que es fundamental, el desarrollo y memorización de finales teóricos que es sumamente importante también. Entonces esto formaría parte de un entrenamiento
técnico especializado. Por supuesto, cada atleta tiene sus propias deficiencias y sus propias virtudes y lo adapta en función de los requerimientos que pueda tener en un momento determinado. Ahora, ya desde un punto de vista psicológico, digamos, en la previa de una determinada competencia, yo diría que la tranquilidad y armonía deben ser fundamentales. Y repito nuevamente lo que decía hace unos instantes atrás, la confianza en uno mismo va a ser fundamental para precisamente podernos emplear a fondo en un momento determinado. Evitar también durante la propia competencia situaciones ajenas a que nos desconcentren precisamente de aquello que estamos haciendo durante una partida, durante la propia preparación, porque está documentado también que el estar atento a otras cuestiones que no necesariamente implican la preparación, el jugar la partida, hacen que el rendimiento del atleta no sea el más indicado de acuerdo a su nivel o de acuerdo a la preparación que propiamente pudo haber tenido. Yo diría que aquí, vuelvo y repito, de manera muy resumida, pudieran ser algunas directrices en estar muy atentos a cada una de las cuestiones que pueden influir psicológicamente en una competencia. Tiempo de trabajo de cada sesión, por ejemplo. Bueno, a ver, desde un punto de vista técnico, una vez más, para Gran Maestro diría que va a ser indispensable 5 o 6 horas diarias. Sí, yo creo que esto, yo diría que inclusive puede ser hasta un mínimo de entrenamiento técnico. Y ya a la hora de enfrentarnos a resolver o a lograr las diferentes titulaciones, yo diría que hay dos cuestiones como generaciones posteriores. Es quizás la capacidad que ya tenían desde pequeño de lo que querían lograr. Y esto es una de las cosas también que por supuesto forma parte de la dificultad en ajedrez. Es difícil a veces con 8, 9 o 10 años entender o quizás concebir el ajedrez como algo que queremos hacer durante toda la vida. Y otro elemento también que pudiera citar en este sentido es el ambiente que puede existir dentro del seno familiar. Recordemos que el ser humano forma parte, es decir, una de sus redes de apoyo importantes es el seno familiar, y en ello el tener esa tranquilidad, el tener ese apoyo incondicional hacia el atleta es sumamente importante. A veces la derrota, la victoria no es tan importante como el haberlo dado todo, y saber que a veces cuando perdemos, como es algo natural en cada una de las actividades que hacemos, pero tener claro que haberlo dado todo, el haber dado el 110%, también nos puede regocijar, y quizás en una derrota presente no lo veamos así, pero de seguro, como decía también el genial José Raúl Capablanca, para lograr muchas victorias, antes de ello necesitamos muchas derrotas. Las niñas, ¿qué le parecen las mujeres y las niñas en relación al mundo del ajedrez? No hay la abundancia que nos gustaría. A ver, esto es un tema siempre complejo. El practicar tanto chicas como chicos. Realmente hay un desnivel, es evidente, en el sentido de que practican más chicos que chicas. Creo que eso sería quizás merecedor de estudios psicológicos completos, así, a nivel grupal, inclusive quizás, no lo dudaría, a nivel antropológico también. Es decir, cuáles son las causas exactas de por qué hay más chicos que practican que chicas, en este caso específico, en la cuestión del ajedrez. Lo que sí puedo decir que desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista también de la psicología, sobre todo en las primeras edades el nivel es muy parejo. Es decir, yo diría que tanto chicas como chicos tienen las mismas actitudes, hay muchos con talento, inclusive hoy en día tenemos grandes maestras sin distinción de sexo a nivel mundial. Tenemos el caso más icónico de Judith Butler, que llegó a estar entre las primeras del mundo sin distinción de sexo. Creo que en mi opinión, de manera quizás un tanto especulativa en este momento, creo que la cuestión sería tanto para uno para otro, tanto chicas como chicos, la cuestión de la motivación y la cuestión de la competitividad y de ser mejores cada día. Creo que ahí estaría la cuestión, más allá de que, repito, se puedan hacer estudios a nivel grupal para saber cuáles son las situaciones concretas que hacen que haya más chicos practicando que chicas. Bueno, maestro, es un placer que nos haya regalado esta entrevista y esperemos que tenga un buen viaje a casa y poder tenerlo nuevamente en nuestro canal. Gracias. Muchas gracias. Madurez, ¿no? Lo que comúnmente nosotros llamamos como madurez. Inclusive aquí pudiéramos hablar del concepto de resiliencia también. Va a ser fundamental
a la hora de emplearnos en una competencia en la cual buscamos titulación. Sí, yo diría que esto es fundamental también eh, a la hora de lograr las normas y demás. Y por otro lado, reconocer los momentos críticos en los cuales nos podemos sentir quizás abrumados porque nos enfrentamos a un momento decisivo. Yo diría que una de las máximas de la psicología es, desde mi opinión, el conocernos a nosotros mismos. Y una vez que nosotros nos conocemos a nosotros mismos y reconocemos esos momentos que van a ser cruciales, como por ejemplo una partida que define una norma de gran maestro, una partida que define un título de maestro internacional, una partida que puede definir el alcanzar el, el elo de 2.500 puntos. Una vez que reconocemos que esto es fundamental y reconocemos que quizás nos pudiéramos sentir tensos, cosa que es normal, creo que como seres humanos la tensión, el propio nerviosismo, ansiedad van a estar involucrados en este tipo de momentos. ¿En dónde está, en mi opinión, el secreto? En el autocontrol. Saber tener un autocontrol para esos instantes y, por supuesto, esto ya uno lo logra a avanzada la edad. Para niños más pequeños que quizás uno de sus sueños sea alcanzar el campeonato nacional, el campeonato provincial, yo diría que el apoyo de los adultos alrededor, tanto de entrenadores como quizás también de psicólogos, que yo diría que es fundamental, para ayudar a ese niño o a esa niña a superar ese momento y a tener un autocontrol va a ser importante. Quizás nosotros no, quizás a veces ahí de manera popular quizás se subestima un poco el trabajo de la psicología en ajedrez o el trabajo de un psicólogo en el ajedrez. Y yo diría que tiene tanta importancia este trabajo, este profesional dentro del mundo del ajedrez, como propiamente aquellos entrenadores o grupos de entrenadores que ayudan a evolucionar a cada uno de los ajedrecistas. Ahora, una pregunta más para, ¿a qué niveles de edad cree usted que debe haber la forma de esforzarse para lograr esas concentraciones? Que pues no es fácil enseñar a un niño a concentrarse. Exacto, es decir, esa es una de las cuestiones más difíciles, sobre todo en edades muy pequeñas. A lo largo de mi propia experiencia personal, yo diría que hay una influencia de varios factores a la hora de la concentración. Inclusive también dentro de ello se infiere o tiene una importancia notable la cultura en la que se desenvuelve cada chico eh, en, en, sea en su país, en su competencia, en su ciudad y demás. Por lo tanto, yo diría que aquí hay una influencia sociocultural también. Yo diría que esta es la manera en la que se resume. Entonces empezaríamos diciendo, hoy el ajedrez es uno de los deportes que con más precocidad se empieza a comenzar el ajedrez. Yo diría que hay niños que ya con 4 o 5 años saben mover las piezas, saben establecer sus partidas, y a medida que van creciendo, por supuesto, la acumulación de años hace que se vuelvan mucho más fuertes. Realmente, ahora ya para una manera más profesionalizada, yo coincido con el campeón del mundo José Raúl Capablanca, en que decía que a los 8 años se alcanzaba una madurez para poder practicar de manera más seria el ajedrez. Coincido desde un punto de vista técnico, ajedrecístico, pero también coincido desde un punto de vista de la psicología. Por lo tanto, mi recomendación sería en estos pequeños que empiezan con 4 o 5 años de manera natural, bueno, que lo vean como algo lúdico, que debe también ser acompañado durante toda la vida del ajedrecista, ver siempre el ajedrez como algo lúdico y que precisamente le ayuda a desarrollar cada uno de los conocimientos y capacidades cognitivas que puede ir alcanzando. Y a partir del desarrollo de este propio atleta, que llega a 8, 9, 10 años, y se ven quizás atributos o se ven quizás la seriedad para practicarlo de una manera profesional, creo entonces que a partir de ahí se empieza a, sin ánimo de ser redundante, a profesionalizar la forma en que se va entrenando, ¿no? Yo diría que esto, viéndolo netamente en seco, ¿no? Fríamente. Por supuesto, hay otros elementos que van a ser también de vital importancia. Para lograr las metas, yo diría que no solamente en ajedrez, sino en sentido general en la vida, tiene que el ser humano suplir alguna necesidad. Si la necesidad es un motor grande dentro de la vida del ser humano. Por supuesto, a veces cuando hablamos de necesidad nos viene a la mente solamente necesidad económica, y no solamente la necesidad puede ser económica. Podemos hablar de una necesidad espiritual, podemos hablar de una necesidad laboral, podemos hablar propiamente también, por supuesto, de una necesidad económica. Y toda vez que nosotros como seres humanos tratamos de suplir esa necesidad, vamos evolucionando y nos vamos precisamente adentrando en nuestra construcción de la personalidad. Es por ello que yo diría que es fundamental para los chicos descubrir
o quizás también saber qué los motiva a ser mejores cada día. Por lo tanto, yo diría que la motivación es otro concepto que es sumamente fundamental en el ser humano. ¿Qué me motiva? ¿Qué quiero lograr? ¿Hacia dónde voy? Y una característica que he visto en muchos ajedrecistas, tanto de mi generación